Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 5 y nuestro tema es componentes de cableado de fibra óptica. Los integrantes del grupo son María Isabel Mamani, Paola Aguilar, José Galindo y mi persona Luis Alberto Zulcata. ANSI TIA EIA 568-C.3, Optical Fiber Coupling Component, componentes de cableado de fibra óptica. Este estándar especifica las características de los componentes y los parámetros de transmisión para un sistema de cableado de fibra óptica, cables, conectores, etcétera. Para fibras multimodo de 50 sobre 125 micrómetros y de 62.5 sobre 125 micrómetros y fibra monómodo. La introducción. Muchas de las aplicaciones actuales de telecomunicaciones utilizan las fibras ópticas como medio de transmisión, ya sea en distribución entre edificios, como dentro de edificios, en backbone o incluso llegando hasta las áreas de trabajo. Las fibras ópticas son inmunes a interferencias electromagnéticas y a radiofrecuencias. Son livianas, disponen de un enorme ancho de banda. Esto, sumado al continuo descenso de su precio final, las hacen ideales para aplicaciones de voz, video y de alta velocidad. La evolución. La teoría de utilizar la luz como medio de transmisión de información es muy antigua. En 1880, Alexander Graham Bell demostró que la luz podía transportar señales de voz por aire sin necesidad de utilizar cables. El fotófono de Bell reproducía voces detectando las variaciones de luz solar que llegaban a un receptor. Su teoría era perfectamente correcta, pero no era práctica en esa época. Durante 1930 se realizaron varias patentes que utilizaban tubos como guías de onda para la luz. Sin embargo, estos tubos eran grandes e imprácticos para aplicaciones comerciales. El interés de la tecnología de fibra óptica comenzó a crecer significativamente por los años 1950, cuando se patentó un método que utilizaba un vidrio en forma cilíndrica de dos capas como guía de onda para la luz. El principio detrás de la guía de onda de dos capas es confinar la señal de luz dentro de la capa interior del núcleo, utilizando una capa exterior, el cladding, que refleja la luz haciendo que ésta permanezca siempre dentro del núcleo. Este principio se basa en la ley de Shell, que relaciona los ángulos de refracción de la luz en un cambio de medio con los índices de refracción de cada medio. N1 y N2 son los índices de refracción de cada medio. El ángulo 1 es el ángulo de inferencia del haz de luz proveniente del medio N1 y del ángulo 2. Es el ángulo con el que sale la luz, el haz de luz en el medio de N2. Seleccionando adecuadamente los índices de refracción N1 mayor a N2, se puede obtener un ángulo crítico a partir del cual toda la luz proveniente del medio N1 es reflejada nuevamente hacia el medio N1. En este punto del ángulo 2 es igual a 90 grados. Ahí está la gráfica, lo pueden observar. Es decir, el ángulo de incidencia del haz de luz proveniente del N1 es mayor al ángulo C. Toda luz es reflejada y por lo tanto se mantiene confinada dentro del medio N1. Este principio de funcionamiento es el fundamento de la transmisión de fibra óptica que utiliza actualmente. Sin embargo, era necesario disponer de una fuerte luz
capaz de atravesar distancias grandes de estas guías ópticas. En los comienzos del año 1960 se utilizó por primera vez un láser como fuente de luz para la primera fibra óptica, con resultados asombrosos. Sin embargo, el alto costo de los láseres ópticos aquella época impedían el uso comercial de esta tecnología. A finales, del año 1960 se descubrió que las altas pérdidas de luz en las fibras ópticas eran debido mayormente a las impurezas de vidrio y no a sus propiedades intrínsecas. A principios de 1970, los ingenieros de Corning Glass Works definaron el proceso de construcción de la fibra óptica, consiguiendo pérdida de luz mucho menor y permitiendo el uso de fuentes de luz de menor costo como los LEDs. En el año 1980, la tecnología de fibras ópticas comenzaron a encontrar su lugar como el backbone de las redes telefónicas de larga distancia en Estados Unidos. Actualmente, con los avances de la tecnología digital y de fabricación de fibra de emisores de luz, las fibras ópticas se han convertido en parte integral de las redes de telecomunicación. Sistema de fibra óptica. Un sistema de transmisión de fibra óptica tiene tres componentes: una fuente de luz o emisor óptico, un receptor óptico, en medio óptico, una fibra óptica. Emisores ópticos. Los emisores ópticos reciben una señal eléctrica modulada y la convierten en una señal óptica modulada. El emisor óptico típicamente envía pulsos ópticos, encendido o apagado la fuente de luz o cambiando la intensidad. Existen dos tipos de emisores ópticos: los LED y los láser. Los LED es el componente de emisión óptica más barato y se utiliza generalmente para cableados relativamente cortos. Y los láser son más caros que los LED y son utilizados generalmente para cableados de larga distancia. Los emisores ópticos son categorizados según las siguientes características básicas. Longitud de onda. Las fibras ópticas no transmiten todas las frecuencias de luz con la misma eficiencia. La atenuación es generalmente mucho mayor para la luz visible que para la luz en banda infrarroja. Dentro de la banda infrarroja hay ciertas longitudes de onda en las que las fibras ópticas tienen una atenuación mínima debido a las características propias de los materiales, o sea, del vidrio de cuarzo. Los rangos de la longitud de la onda para que las atenuaciones con mínima se conocen como ventana. Las más comunes son las centradas en los 850 nanómetros, perdón, en los 1300 nanómetros y en los 1550 nanómetros. Los emisores ópticos son elegidos de manera que emitan en alguna de las ventanas. Bueno, siguiendo con las características de las básicas de los emisores ópticos, también tenemos lo que es el ancho espectral. Cuando un transmisor emite luz, la potencia emitida total se distribuye en un rango de longitudes de onda centrados en la longitud de onda central. A este rango se le conoce como ancho espectral y también depende de las características del emisor. Por ejemplo, los láseres tienen anchos espectrales más pequeños que los LED, por lo que
por lo que pueden concentrar mayor potencia en las cercanías de la longitud de onda central, donde es mínima la atenuación de la fibra. Luego tenemos lo que es la potencia media. La potencia media de un emisor está directamente relacionada con la intensidad de la luz durante la modulación. Se puede medir en milivatios o también en decibelio milivatio. Cuanto mayor sea la potencia, mayor podrá ser la longitud de la fibra. Y como por último tenemos la frecuencia de modulación. La frecuencia de modulación de un emisor es la frecuencia a la que la luz puede ser encendida y apagada. La velocidad de transmisión de datos sobre una fibra está limitada por este factor. Para mejorarla, algunos emisores no llegan a apagar y encender la fuente de luz, sino a cambiar su intensidad, ya que este puede hacerse más rápidamente. Luego tenemos lo que son los receptores ópticos. Los receptores ópticos convierten la luz recibida en señales eléctricas. El receptor más comúnmente utilizado es el que se conoce como photointrinsic negative. Los receptores ópticos utilizados en un enlace de fibra deberá trabajar en la misma ventana, es decir, en la misma longitud de onda que los emisores. Ahora, la sensibilidad de los receptores está limitada a la ventana para la cual fue diseñada. Por ejemplo, un receptor de 1300 nanómetros no podrá funcionar correctamente con un emisor de 850 nanómetros. Los receptores ópticos son categorizados según las siguientes características básicas. Por ejemplo, la sensibilidad. La sensibilidad de un receptor establece para una distancia de fibra determinada la potencia mínima necesaria en el emisor para que pueda ser recuperada correctamente la señal. Luego tenemos lo que son la tasa de errores, bit error rate. Durante la conversión de la señal óptica a la eléctrica pueden producirse errores. La tasa de errores de un receptor es el porcentaje de bits detectados erróneamente. Si la señal recibida es menor a la sensibilidad del receptor, la tasa de error será grande. Y por último tenemos lo que es el rango dinámico. Si la potencia transmitida por el emisor es muy baja, la sensibilidad del receptor, la tasa de errores será muy elevada. Sin embargo, si la potencia del emisor es demasiado alta, también la tasa de errores será elevada, ya que el receptor recibirá señales distorsionadas. La diferencia entre los niveles de potencia máximos y mínimos, por lo que para que el receptor funcione correctamente, se le denomina como rango dinámico. Ahora, los cables de fibra óptica pueden ser descritos como guías de onda para la luz. Los cables de fibra óptica también están compuestos por filamentos de vidrio, donde cada uno de ellos tiene la capacidad de poder transmitir datos digitales modulados en ondas de luz. Envían la información codificada de manera eficaz en un haz de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. Por lo general, los cables de la fibra óptica son más ligeros y menos susceptibles a las interferencias electromagnéticas. Luego, las fibras ópticas se categorizan en dos grupos. El primer grupo es la fibra multimodo, donde la luz viaja dentro del núcleo de la fibra como una onda dentro de una guía de ondas, las ventanas, es decir, las longitudes de onda. Los materiales de la fibra se han elegido de manera que la luz forme ondas estacionarias dentro de las fibras. Las fibras multimodo transmiten varios rayos de luz en su núcleo, de los cuales siguen varios caminos. Esto se usa en distancias menores de 2 kilómetros, como redes locales y transmisión de datos. Tienen un
núcleo de 50 o 62,5 micrones de diámetro. Su revestimiento es de 125 micrones de diámetro. Tienen una cubierta protectora de plástico de 250 micrones de diámetro. La fibra multimodo permiten transmutar simultáneamente haces de luz sobre los numerosos modos o caminos, dependiendo del índice de refracción, donde podemos distinguir dos tipos de fibra multimodo. El primero que es Stack Index, es decir, índice escalonado. En estas fibras, el núcleo tiene un índice uniforme, pero hay un cambio abrupto en el índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento. El índice de revestimiento no varía a lo largo del núcleo. Atenúa la señal y tiene poco ancho de banda, por lo que la transmisión de información es lenta. Por ejemplo, este tipo se utiliza en transmisiones de voz, es decir, en transmisiones de audio. Y por último tenemos lo que es el Graded Index, es decir, índice gradual. En este tipo de fibras, el índice de refracción va decreciendo gradualmente desde el centro del núcleo hacia la frontera del revestimiento, lo que reduce la dispersión entre los diferentes modos de propagación. El índice de refracción varía. Tiene un ancho de banda mucho mayor y se emplean instalaciones de plantas internas que se utilizan en redes de área local y también la instalación dependerá mucho del proyecto que vayamos a realizar. Fibras modo. Las fibras modo se diferencian de las multimodo esencialmente en el diámetro del núcleo, a diferencia de las multimodo que tiene núcleo del orden de los 50 micromol. Los núcleos de la fibra modo son de 8 a 9 micromol. La fibra modo comercial tiene diámetro de 9 y 125 micromol. Las ventanas utilizadas son las de 1300 nanomol y 1550 nanomol con emisores de tipo láser, dado que las fibras monomodo son más caras que las multimodo. Al igual que los emisores requeridos, su uso se restringe generalmente a aplicaciones de gran distancia, más de 50 kilómetros, siendo rara vez utilizada dentro de edificios. Factores que afectan la performance de los sistemas ópticos. Los factores más comunes que afectan la performance de los sistemas ópticos son los siguientes. Atenuación. Es la diferencia de potencia entre la señal emitida y la señal recibida. Las razones principales de la atenuación son la dispersión y la absorción. Otros factores que aportan la atenuación son los micro y macro curvaturas causadas generalmente con malas prácticas de instalación o conectorización. Ancho de banda. El ancho de banda de fibra óptica es un resultado directo de la dispersión. Existen tres tipos de dispersión. En la fibra multimodo, la dispersión modal se debe a que cada nodo de propagación dentro de la fibra recorre longitudes diferentes, atrasando por lo tanto a la luz que recorre los caminos más largos. La dispersión cromática se debe a que la velocidad de la luz dentro del vidrio depende también de la longitud de onda. La dispersión por esta causa depende directamente del ancho espectral de la emisión, siendo mayor para los LED que para los láser. La dispersión de guía de onda se debe a que parte de la luz viaja por cladding y es esencialmente notorio de fibra monomodo, en las que los otros dos factores son mínimos. El ancho de banda se ve en megahercios, kilómetros. Por ejemplo, un ancho de banda es de 200 megahercios y kilómetros. Indica que en la fibra que transporta una señal de 200 megahercios hasta una distancia de 1 kilómetro, una señal de 100 megahercios hasta 2 kilómetros y una señal de 50 megahercios hasta
4 kilómetros, etc. Construcción de cable de fibra óptica. Durante el proceso de manufacturación, las fibras son recubiertas con una protección de 250 micromol que recubre el conjunto de núcleo cladding sobre esta protección y a su vez se aplica un recubrimiento que puede ser de dos tipos. Fibra de tubos sueltos. Este tipo de cable de la fibra con su protección son de 250 micromol. Queda suelta dentro de un recubrimiento plástico. Esto permite que la fibra cierta movilidad necesariamente cuando el cable se expone de variaciones de temperatura importantes, dado que los coeficientes de dilatación de fibra no pueden ser iguales a los del recubrimiento. Este tipo de cable se utiliza generalmente para exteriores. Cuando el cable se expone a cambios de temperatura importantes entre el día y la noche o entre las estaciones de comunicaciones cooperativas unificadas, a su vez este tipo de cable puede tener recubrimiento metálico, así cable armado, o ser completamente eléctrico. Fibra de recubrimiento ajustado. Este tipo de cable de fibra con su protección de 200 micromol queda recubierta por una protección plástica de unos 900 micromol. Es más sensible que los cambios de temperatura porque este tipo de cable se utiliza generalmente en interiores de edificios. Características de transmisión según el estándar ANSI-TIA EA568B3. Los cables de fibra óptica deben cumplir con los siguientes requerimientos. Tipos de cable, longitud de onda, máxima atenuación y mínima capacidad de transmisión de información. En tipos de cable tenemos tres: multimodo de 50 a 125 IP y multimodo de 62.5 a 125 IP. Multimodo de interiores. En la tablita nos indica cuánto de longitud de onda debe tener cada cable. También la máxima atenuación y la mínima capacidad de transmisión de información. Características físicas. Los cables de fibra óptica admitidos por la ANSI TIA EA568B3 son multimodos de 50 a 125 IP y 62.5 a 125 IP y fibra monomodo. Los cables para interiores deben soportar un radio de curvatura de 25 milímetros. Los cables de entre 2 a 4 hilos de interiores, al momento de tenderlos, deben soportar un radio de curvatura de 50 milímetros bajo una tensión de 222 N. Los cables para interior deben tener protección contra el agua y deben soportar una tensión de tenido mínima de 2670 N. Conectores. De acuerdo al estándar ANSI-TIA EA568B3, los conectores para las fibras multimodo deben ser de color beige y los conectores para las fibras monomodo deben ser de color azul. Tipos de conectores. Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento. Ya puede ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy variados. Entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes: FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. FDDI, se usa para las redes de fibra óptica. SC y SC duplex se utilizan para la transmisión de datos. ST y BFOC se usan en redes de edificios y en sistemas de seguridad. Las LC y MTR, que se utilizan en transmisiones de alta
densidad de datos. En esta tablita les indica la diferencia de cada conector. Desde que la tecnología de la fibra óptica fue introducida a fines de los años 70, se han desarrollado numerosos tipos de conectores, probablemente más de 100 tipos. Cada diseño nuevo intentaba ofrecer un mejor desempeño, menos pérdida de luz y de reflectancia, y terminaciones más simples y rápidas o más económicas. Los 4 conectores que se observan aquí muestran cómo han evolucionado los conectores de fibra óptica. El de más abajo es un conector Deus 1000, el primer conector de fibra óptica disponible comercialmente. En realidad es un empalme mecánico que sujetaba las fibras dentro de una pequeña tuerca de las que les ajustaba. Los conectores más populares. El conector ST sigue siendo uno de los conectores multimodo más popular debido a que es económico y fácil de instalar. El conector SC estaba designado como estándar por la antigua norma ATIA 568A, pero al principio su elevado costo y la dificultad para su instalación disminuyó su popularidad en instalaciones de planta interior. De todas formas, los conectores SC nuevos son mucho más mejores en los que se respecta a costos y facilidad de instalación, por lo que se aumenta su uso, pero ahora los conectores LC están compitiendo con los SC, ya que los primeros son los conectores que se utilizan para la transferencia de los sistemas que operan a velocidad gigabit debido a su tamaño y pequeño en su alto rendimiento. Empalmes. Los empalmes crean una unión permanente entre dos fibras, por lo que se usa esta limitado a aquellos lugares donde no se espera que los cables estén disponibles para realizar mantenimientos en un futuro. Tipos de empalmes. Hay 2 métodos de empalmes, mecánico y fusión. Ambos métodos proporcionan una pérdida de inserción mucho menor en comparación con los conectores de fibra. Empalme mecánico. Es el cable de la fibra óptica. Es una técnica de empalme alternativa que no requiere un empalmer de fusión. Es una unión de 2 o más fibras ópticas que se limita y se mantiene en un lugar mediante un conjunto que mantiene la fibra alineada mediante un fluido de coincidencia de índice. Empalme por fusión. Es más caro, pero tiene una vida más larga que el empalmer mecánico. El método de su fusión funciona los cables de fibra con menos atenuación. En el proceso de empalme por fusión se utiliza una máquina empalmadora por fusión especializada para alinear con precisión a los 2 extremos a la fibra y luego los extremos de vidrio se fusionan o se sueldan entre sí mediante un arco eléctrico o algún tipo de calor. Conectores
o empalmer. Las uniones o las terminaciones de la fibra óptica se realizan de dos maneras. Uno, con conectores que unen dos fibras para crear una unión temporaria o conector la fibra a un equipo de red. Dos, con empalmes que crean una unión permanente entre dos fibras. Ambos métodos de terminación deben tener dos características principales: buen rendimiento óptico, determinado por una atenuación baja, y una reflectancia mínima, y alta resistencia mecánica. Eso sería todo.